Ahora. Ya listo, empezamos a transmitir en vivo. Un ratito. Bueno, ya estamos en vivo. Buenas noches a los amigos que nos acompañan a través de nuestra página en Facebook con Conversa con Galo. Esta noche tenemos a Carlos Mejía Cáceres para hablar sobre la importancia de la literatura en la formación profesional y como estrategia pedagógica para el docente. Voy a presentarles a Carlos Mejía Cáceres, ¿no? Él es licenciado en Lengua y Literatura, magíster en Psicología Educativa, es profesor tanto a nivel de educación secundaria como de educación superior, ha incursionado en literatura desde su primera publicación en la revista Cascadas, con Réprobo y otros poemas. Posteriormente publicó el libro de cuentos Leviatán y el poemario Fugacidades. Pertenece al movimiento cultural literario Nocanchicanchu, donde ha publicado una primera muestra poética titulada Colgando Poesía en tu Corazón, y ha contribuido en la selección poética La Palabra Arde en Poesía, La Poesía con Mirada Buhorizada, y las revistas peruanas de literatura Palabra en Libertad y Próceres. Conjuntamente con jóvenes estudiantes de las instituciones donde ha laborado, ha formado el Rincón Poético Sentimientos Urbanos, que ha realizado algunas presentaciones en varios distritos de Lima. También ha participado en varios programas radiales y próximamente estará publicando una muestra poética. Conjuntamente con el antropólogo Wilmer Mejía, ha creado el canal virtual Sin Parentesco, Tertulias Culturales, en donde se aborda cada semana diversos temas culturales ligados a la literatura. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Liliana. Pues para mí es un gusto estar aquí en tu programa, en esta entrevista, en esta gran institución que es Calo, de investigación, y sobre todo pues tratando de compartir, porque la idea es esa, ¿no? Tratar de compartir todo el conocimiento que tenemos, que adquirimos, y buscando generar en los jóvenes, bueno, siempre el espíritu pedagógico de por medio, por parte de todos los que estamos involucrados en el aprendizaje y la investigación, forjar en ellos pues la inquietud de seguir investigando, de aprender, de preguntar, de buscar a través del conocimiento el verdadero desarrollo, tanto personal como social, ¿no? Y al mismo tiempo tratando de humanizarnos, porque eso es lo que queremos en un mundo cada vez más cambiante, donde hay una serie de problemas, inconvenientes. Lo que queremos en realidad es humanizarnos, y nos vamos a humanizar a través de la educación, ¿no? En general. Así es, Carlos. Bueno, entonces empecemos con algunas preguntas que he formulado para hoy día, ¿no? A ver, ¿en qué consiste enseñar literatura desde tu experiencia? Bueno, yo te puedo hablar un poco de mi formación. Yo desde muy pequeño gusté mucho de lo que eran las letras, ¿no? Dentro de lo que era la educación secundaria, ¿no? Y en un momento tuve una duda de qué seguir para estudiar de repente en el futuro, ¿no? Porque siempre estoy muy ligado a la historia, a la investigación histórica, en todas sus ramas, sus campos. Pero viendo la grandiosidad de la literatura y también sintiendo el estímulo de un docente en el colegio que en un momento dado, cuando estábamos haciendo una clase de literatura, del modernismo, recuerdo, él nos lee un poema suyo que había escrito. Por primera vez en la vida había escuchado eso por parte de un docente. Y eso me motivó tremendamente para escribir. Entonces, he tratado en todos estos años de experiencia que he llevado con la literatura, dentro de lo que es la educación secundaria y también en la educación superior, porque si no se enseña directamente la literatura, los cursos de redacción desembocan también en esta rama tan importante del arte y del conocimiento. He tratado también de inculcarlos a mis estudiantes a través de mis creaciones, ¿no? Y hoy por hoy, con esto de los canales YouTube, ¿no? Entonces, he ahí la sensibilidad que yo adquirí y que pretendo compartir hacia todos los demás chicos y jóvenes
que tenemos la suerte de encontrarnos, ¿no? Dentro de las aulas, en este caso virtuales. Entonces, Claro. enseñar literatura, pues es un compromiso y al mismo tiempo una sensibilidad, porque al momento de hablar de los autores, de las corrientes, al momento de compartir la poesía de estos grandes hombres y la forma de vida que llevaron, ¿no? Ejemplar, y también la misma poesía mía, entonces me contagio de una emoción que muchos de los estudiantes se dan cuenta, ¿no? Y por eso me dicen, usted la vive la clase, ¿no? Es que es cierto, ¿no? Es un sentimiento. Y ahí me doy cuenta de que decidí mucho mejor dedicarme a la enseñanza de literatura, ¿no? Ahí me di cuenta que ese era el camino real. La historia también, pero por otro lado de la investigación. Así Tú eres existe. básicamente poeta, ¿no es cierto? Claro, la poesía ha sido, bueno, la poesía siempre es el primer intento de todo adolescente, de todo joven de escribir, ¿no? ¿Quién ha escrito un poema? Creo que es alguien que diría pues una falsedad, una falacia. En realidad todos en algún momento sintiéndose enamorados, de repente sintiéndose despreciados por alguien, sintiéndose reprimidos por la sociedad, sintiéndose de repente con un malestar, han tratado de volcar ese sentimiento hacia las letras, han tratado de forjar y crear estrofas, eso es verdad. Sin embargo, he notado que dentro de la poesía también podemos crear prosa, o sea, la famosa prosa poética, donde pues puedo crear una historia, pero sin desligarme de la poesía. He escrito varios cuentos realistas sobre mi experiencia docente y lo que he podido percibir en la sociedad, aunque no todos son desde el punto de vista pedagógico, pero también escribo ciencia ficción. Estoy escribiendo bastante ciencia ficción, pero ciencia ficción que está vinculada a un futuro de repente del mundo del tercer mundo, o los países tercermundistas como el nuestro, ¿no? No una ciencia ficción orientada, pues, 100% a la tecnología desarrollada del hombre, sino a los problemas que se puedan acentuar en un futuro tal vez incierto. Y ahí también rescato el aspecto esencial de la poesía, ¿no? Que dentro de las palabras, las metáforas y las imágenes que construya, no se aparta de mí. Entonces, a pesar de ser poeta y escribir muchos poemas en verso, mi prosa también está impregnada de esto y me siento orgulloso y al mismo tiempo me siento muy motivado a seguir escribiendo así. Pensando en tus alumnos, lo que tú haces es emplear la literatura como un medio motivacional, entiendo, Exactamente, para que ellos exactamente. creen, o sea, digamos, para que desarrollen lo que es, bueno, como una forma de comunicación, ¿no? Además de adquirir Por determinadas supuesto. competencias que tienen que ver con la normativa. Por supuesto. Bueno, dependiendo del tema o del curso, ¿no? En la educación superior a veces tenemos cursos, digamos, generales que podemos llevar. Por ejemplo, he llevado también el curso de cultura ambiental. Y me gustó mucho trabajar esta motivación de cultura ambiental, hablando del medio ambiente, de la protección hacia los animales y a la naturaleza, tomando en cuenta uno de los cuentos de Guy de Maupassant, un escritor francés del siglo XIX, muy famoso por sus relatos cortos, ¿no? Él nos habla en el cuento Historia de un perro, de cómo los amos en esos tiempos tenían pues los perros que llegaban a sus manos de repente de una manera casual, pero por los problemas económicos, por la falta de una normatividad para poder defenderlos, porque la Sociedad Protectora de Animales en esos momentos recién estaba en pañales, así lo dice pues el mismo Maupassant en el cuento, entonces terminaban tomando una decisión terrible que era amarrarlos a una roca y lanzarlos al río, ¿no? Al río Sena, ¿no? Eso es parte de varios relatos de esa época. Entonces, leyendo eso, como parte motivacional, digamos, llegué a conmover a los chicos, a veces demasiado en algunos que son muy sensibles, pero tratando de asumir un gusto por la naturaleza y un cuidado, porque ese es el objetivo del curso en el fondo, ¿no? Además de dar ideas sobre lo que es el medio ambiente, la ecología, también es muy importante saber preservar, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor. Y parte de lo que está a nuestro alrededor son nuestros hermanos menores, que son los animales. Entonces, por ahí te pongo un ejemplo de cómo utilizando algo literario, un relato de repente humilde para muchos, porque en estos tiempos donde no se lee demasiado, no se difunde, pero que encontrándolo yo en un libro, de repente poder encontrarlo también dentro de un PDF digamos, de alguna de las páginas, poder compartirlos con ellos en esta educación virtual y hacer que lean en la clase unos 10 o 15 minutos y ahí empezamos. Ahí empezamos Claro, con el eso tema es lo principal. ideal, ¿no? Como, digamos, herramienta contextualizadora, porque yo más bien pensaba en esa enseñanza tradicional de la literatura, que también ha sido muy cuestionada, ¿no? Por esta secuenciación cronológica,
por el conocer a determinados Ajá, ajá, ajá. Te autores. refieres al ¿Qué estudio de la piensas de evolución esa literaria, forma? ¿no? Sí, ¿cómo, Es qué que, piensas de ese tipo mira, de enseñanza que existe, ¿no? Porque si bien ha sido criticada, ajá, digamos que como curso, a veces te ponen el curso de literatura y eso es lo que vas a llevar, lo que te van a enseñar. claro. Hay diferentes maneras de enfocar la enseñanza de la literatura. Ujú, Uno es a través de la historia de la literatura, lo que tú me estás diciendo, hablando de autores, evoluciones, ¿no? Un proceso, una serie de transformaciones de acuerdo al contexto social, y todo, que también es muy interesante llevarlo. Otro es a partir del análisis de ciertas obras literarias, de repente ciertas novelas, ciertas creaciones de algunos autores para buscar semejanzas y algún tipo de creatividad artística. Y otro es también la manera de escribir con ellos, ¿no? Crear poesía o crear narrativa dentro del aula. Yo creo que las tres van de la mano. No soy partidario de olvidarnos de la evolución literaria, como le digo a los estudiantes siempre, ¿no? En todo el contexto de las clases que tengo, ¿no? Si ustedes tienen un talento artístico, sigan utilizándolo, pero no sean solamente aficionados. Traten de estudiar algo, ¿no? Un músico, por ejemplo, dice que tiene un gran talento musical, ¿y qué sucede? De repente es solamente un aficionado, no ha llevado estudios y no conoce la amplitud de formas musicales, de las corrientes que hubo, de las transformaciones. Y eso es lo que adolecen muchos jóvenes en los tiempos actuales. Como diría pues Tomás de Iriarte, ¿no? La fábula, el burro flautista, ¿no? Me sale un resoplido y digo, uff, yo soy un artista y nos falta un poco. Entonces, yo creo que van de la mano los tres. Criticamos las obras dentro de muchas perspectivas de análisis, vemos la evolución y al mismo tiempo creamos. Sí se puede, ¿no? Si programamos bien lo que estamos llevando dentro del aula. Podemos hacer las tres en ciertos, digamos, en cierta distribución, dosificando el tiempo. Yo creo que las tres son importantes. Ninguna de ellas puede faltar. Uh -huh. claro, y además, porque es una herramienta para adquirir otras competencias, como bien has Por señalado. ¿Cuál es supuesto. la relación, además de la literatura, con las demás artes? Miren, yo sé que, miren, las artes están vinculadas porque son parte de la humanidad de todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo de la relación del arte, por decir, hablemos del romanticismo, ¿no? Ujú, En el tiempo del romanticismo, cuando llega la libertad como un fin supremo de la sociedad y empiezan las grandes revoluciones, el hombre se da cuenta que es más importante expresar sus sentimientos a través de diferentes formas, pero sin preceptos, sin reglas puestas o circunscritas, en una libertad total. Y en esa libertad se da cuenta que lo grandioso que puede observar a su alrededor no es la ciudad directamente con todos sus vicios, sino la naturaleza. Entonces, ¿qué hacen los artistas cuando tienen esa otra visión? Porque todo esto viene de un cambio social. El cambio social va a influenciar en el pensamiento del hombre. ujú. Por ejemplo, los pintores, como Friedrich, que estaba tratando de apreciar nuevamente el cuadro, porque esos cuadros grandiosos de la pintura no son solo para mirarlos un momento, ni una sola oportunidad. Es como cuando leemos un buen libro, volvemos a leerlo. Igualmente, el cuadro que es caminante frente a un mar de nieblas, un hombre de espaldas en una cumbre observando toda la naturaleza y por encima ¿no? de algunas elevaciones, porque las nubes llegan a sus pies, pero por debajo de otras, donde hay unas cordilleras más inmensas que ellas, inclusive. Entonces, con eso, ¿qué notamos? Notamos que el pensamiento del hombre a lo largo de la historia ha evolucionado, va cambiando. Y las artes específicamente están ahí para hacer que ese pensamiento llegue a la humanidad. Entonces, por eso es que no es que se pongan de acuerdo directamente, pero como el pensamiento del hombre va por una transformación, por algo nuevo, entonces las artes están ahí observando eso y rápidamente cogen para llevar ese pensamiento a la sensibilidad de cada uno. Por eso sé que la música, la pintura, la literatura están de la mano, ¿no? Definitivamente la Claro, arquitectura también, de hecho, ¿no? claro, Y eso hace que el hombre se llene, ¿no? desde el autor como expresión, como forma de expresión, pero también desde el espectador, desde el observador, desde el Por lector, supuesto. esa Los que parte escuchaban la de música, ¿no? comprender, ajá, Las damas que escuchaban la música se reunían en los grandes salones a escuchar esas grandes melodías. Y esas melodías, ¿a dónde te llevaban? Si tú escuchas por las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, algunas te llevan a un campo de batalla, algunas te llevan a una noche oscura, algunas se proyectan y te llevan pues a una habitación donde empieza a latir tu corazón.
Entonces, De acuerdo a la están todas experiencia. vinculadas, al final son todas una sola, ¿no? Una sola porque son parte de la expresión del ser humano, pero hay que llegar a esa sensibilidad. Conociéndolas, Eso, ¿no? llegamos. O sea, Ajá, más tocar la sensibilidad, llegar a digamos, al observador, al espectador, al lector, eh, ajá. de modo que este mismo construye el sentido o el significado de la obra. Por supuesto, y ahí está, Y y eso él ocurre con la literatura también, se ¿no? Digamos, identifica con esa no voy a época, se identifica. conectar con un libro si es que me narra un contexto o una historia que está demasiado alejada de mi experiencia. Pero puede estar alejada, Liliana. Pero es que, ¿por qué está alejada? Porque no conozco nada de esa época. Exacto. No, ignoro cómo se vivió ahí. Pero si el autor, el profesor que está ahí, el docente, les cuenta, le pone imágenes de esos tiempos, y las imágenes conmueven mucho, yo te digo, Ujú. muchas Sí. imágenes, muchos cuadros, a veces ni se dan cuenta los estudiantes de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de una vez cuando estuve en Colegio Nacional, llevé pues algunas imágenes para hablar del realismo, el repase, Juan Muñiz, ¿no? El repase de los soldados invasores, ¿no? Luego de la batalla, a los heridos. Eso conmovió, por ahí empezó. Entonces, por ahí ya empieza el deseo de averiguar más de esto, porque eso lo viví personalmente. Me Ujú. conmovieron este tipo de imágenes, este tipo de música, este tipo de hechos que se daban en esa época, y eso me llevó a conmoverme, y así entendí mejor la obra, me puse en la posición del autor, y pues gocé, disfruté de ella leyéndola una y otra vez cuando podía hacerlo Justo, y pretendía, ¿no? Ujú. justo tenía una pregunta relacionada a este tema, ¿no? ¿Cuán importante es el valor formativo del autor o en este caso del profesor Profesional en todos los campos, diría yo, en todos los quien campos. está enseñando literatura, pero también se transmite su subjetividad, ¿no es cierto? O sea, las tendencias que a él inspiraron o le inspiran, Exactamente. o sea, creo que es parte de ello. Y muchas veces lo malo es que se quedan en eso y no buscan en los alumnos aspectos mucho más puntuales, porque generalmente tenemos aulas diversas, donde los alumnos tienen diversas experiencias, son de distinta procedencia, incluso pueden ser de distinta cultura. Claro, yo trato de entender a dónde vas al punto, porque es algo así como un actor, ¿no? Es como el teatro, ¿no? Por ejemplo, yo me he conmovido con el romanticismo, pero si hoy día voy a dictar la clase del realismo dentro del contexto de las revoluciones, del enciclopedismo, del siglo de las luces, me conmuevo también con esto, porque he encontrado, buscando, investigando todo este mundo, he encontrado cosas que me han llegado exactamente al corazón y al sentimiento. Entonces vuelvo, ¿no? Vuelvo a conmoverme con todo esto y trato de compartir con los demás. De repente he leído Los viajes de Gulliver, Daniel Defoe, ¿no? Robinson Crusoe, entonces ya empiezo con esa idea, ¿no? Los grandes viajes de circunnavegación a lo largo del mundo, de Magallanes, los aventureros que vieron. Entonces, con todo este contexto, otra vez me conmuevo. Y no puedo decir específicamente que yo soy un romántico, y cuando dicte la clase del neoclasicismo voy a ser más frío, de repente menos efusivo, ¿no? O menos emotivo, ¿no? Al contrario, ¿no? Como yo conozco también de esto, y sigo y seguiré conociendo porque sigo investigando. Siempre tenemos eso, tenemos un grupo de amigos que nos reunimos y vamos próximamente a hacer un canal también con un compañero más, un amigo más, Memorias Históricas. Entonces, dentro de ese contexto, entonces, por ahí yo pues, me nutro, ¿no? De lo que otros pueden investigar, porque el conocimiento es grande, ¿no? Te pongo un ejemplo específicamente, ¿no? Conversando el domingo con un par de amigos también, en esas tertulias nuestras, ¿ya? Específicamente nuestras, pues, estaba buscando un libro, una novela de Luis Benjamín Cisneros, Julia o Escenas de la Vida de Lima, dentro del romanticismo. No la encuentro por todos lados, solamente en internet encuentras algunos pedacitos, fragmentos. ¿Por qué era importante? Porque esta novela se escribió en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana. Miren, cuando el pensamiento estaba de Perú y Bolivia otra vez unidos en tres Así. estados. Miren, es un pensamiento interesante. Y justo uno de ellos me dice, he conseguido 2 ejemplares, uno es para ti. ¿Se da cuenta entonces cómo es importante que haya ese tipo de vínculos a veces entre profesionales, que no solamente se unan, porque yo con la experiencia docente he notado que los profesionales que se unen, los docentes que se unen a conversar en una tertulia, básicamente todo va hacia el sector educación, hacia el sector de lo burocrático, Así es. dentro de los papeles, llenar papeles y la burocracia, al sector deportes, al sector mujeres, en fin, ¿no?
al sector que distorsiona más bien esa sensibilidad que tenemos que alcanzar con la búsqueda y la investigación histórica y literaria permanente, diría. Ajá. Así es, estás mencionando algo muy interesante e importante que es la investigación, ¿no? Y que todo profesional Por supuesto. nunca debe parar de investigar constantemente. Solo de ese modo entiendo, puede haber un vínculo entre la lectura por el placer que puede tener un profesional, pero Exactamente, también exactamente. ese acervo, el incremento de ese acervo para poder seleccionar los textos apropiados y poder llevarlos a las escuelas, a los institutos, a las universidades, ¿no es cierto? Claro. Y parece que hay un, ¿no? El Ministerio de Educación tiene un afán de quitarle esas ganas al docente, ¿no? ¿Por Hacer qué? que más bien construya una serie de papeles, llenar Parámetros. proyectos, llenar una cosa, otra cosa, y dejarle menos tiempo para que logre esto. Ah, eso es Y ha verdad. conseguido mucho, ¿eh? En algunos docentes, te comento, específicamente, tenemos un grupo de WhatsApp de los docentes donde yo trabajo, nacionales, el grupo nacional, y yo siempre comparto mi poesía, habrás visto de repente, habrá llegado, poco a poco está llegando de repente a muchos más chicos, porque yo siempre trato de compartirlo, ¿no? Lo que yo creo, porque es así, ¿no? La creación, el arte viene de uno, como diría Vallejo, ¿no? Nace de uno hacia el pueblo, hacia los demás, no puede quedar en uno mismo. Entonces trato de compartir y parece que algunos se enfadan. No, es que en realidad aquí esto es un grupo académico y no podemos compartir ese tipo de cosas. O sea, para compartir resolución directoral número 1, parece que hay un empeño en esta sociedad para quitarle el tiempo, ese tiempo de calidad que uno logra con la investigación y con la sensibilidad artística en todo profesional, porque yo creo que todo profesional debe tener eso. Eso hay que revertir un poco, ¿no? Demasiado papeleo, demasiadas cosas que ya la persona, el académico se vuelve más frío, se vuelve una máquina, una prolongación de repente de su escritorio o de su ordenador, nada más, Sí, ¿no? eso es cierto. Y dime, volviendo a lo de los textos, a esto del autor, de su formación o del docente, ¿no? Sus gustos, ¿cuándo, o mejor dicho, todo texto literario puede ser un modelo para llevarlo a las aulas? Digamos, o qué características necesita un texto para ser modelo, o tú eres de los que piensa que todo texto literario, toda producción, ¿no? Regional, internacional, en fin, puede ser usado. Mira, no todo lo que se lee es literatura, no todo lo que se publica es literatura. Sí, por ahí va mi pregunta. Ajá, eso es verdad. Ajá. Pero lo que, por ejemplo, yo veo que dentro del contexto de los plan lectores que hacen en el colegio, hay un deseo improvisado de colocar como sea un texto que los alumnos lean. De repente le ponen un terror de una manera ya no literaria, ya no es literaria, se vuelve como una pequeña crónica, una historia periodística tal vez, pero no literaria. Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, los docentes todavía, ¿no? En los libros todavía aparecían esos relatos, fragmentos de repente de los, de los perros hambrientos, ¿no? Que me conmovieron de pequeña en primaria. Mira, yo he conversado con muchos chicos que terminan de secundaria, que han terminado secundaria en la universidad y ni siquiera lo han leído realmente ni un fragmento de esto. Pero sí les han puesto pues un tema demasiado, como diría Varela Llosa en su momento, una literatura demasiado al aire. Yo sé que de acuerdo a la edad está bien, pero hay momentos en que ya hay que exigirle más a los estudiantes. En la educación secundaria hay que exigirle un poco más a ellos. Hay que hacerles leer, pero ¿cómo? No diciéndoles, ¿saben que lean? No, leyendo con ellos, desentrañando, analizando con ellos toda esa obra, porque si no desentrañamos esto, va a haber una incertidumbre. Y finalmente, ¿qué pasa con el estudiante? Va a buscar lo más fácil, lo que sí puede entender y esto lo deja. Pero para lograr esto, ¿qué tiene que haber? Primero, el docente tiene que leer y entender. Y para que pueda saber qué texto aplicar con los estudiantes, el docente tiene que leer de todos lados, todo lo que venga a sus manos, tener su biblioteca por ahí. Somos tres amigos que siempre estamos en esto de los libros, no sé quién tiene más libros, nos hemos comprado poco a poco, inclusive cuando tenemos doble, ya nos cambiamos, ¿no? O Sí, nos prestamos, tienes razón pero porque eso es lo que... así es, la recepción, la interpretación del discurso literario definitivamente requiere determinadas competencias y cada lector en una etapa inicial va a necesitar del acompañamiento del docente, ¿no es cierto? No, Por no puedes supuesto. dejarlos así De nada hecho, más como no le tarea. puede Sí, dejar. Ese es el problema menos que ha habido ahora que siempre. cada vez el hábito lector ha disminuido, creo, ¿no es cierto? En lugar de aumentar. Claro, pero no es Creo cuestión que de los docentes en realidad. Es cuestión social, como diría de le Negri, vas a pues, ¿no? echar la culpa a las redes sociales también.
Yo sí diría que las redes sociales mal llevadas, porque no todo Ujú. es negativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un conversatorio muy interesante, también busco en YouTube tratar de compartir ideas de muchos compañeros a quienes entrevisto o con quienes hacemos programas. Entonces, es positivo, pero lo mal llevado es, por ejemplo, cuando esto se vuelve comercial y demasiado frío y frívolo, ¿no? Cuando hacemos de la imagen, como diría por ahí algunos investigadores, hacemos de la imagen y el entretenimiento las únicas razones de nuestra vida. Entretener. ¿Para qué utilizamos las redes sociales? Para entretenernos, nada más. Ese era el pensamiento un poco anterior a la pandemia. Los chicos iban a su casa, aprendían sus redes sociales o entraban a internet para divertirse, para olvidarse del colegio. Hoy hemos visto que son herramientas fundamentales y que podrían dar mucho más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esos youtubers que están, pues, que tienen gran popularidad con los jóvenes, también tienen que ser personas capacitadas, personas leídas, que solamente digan unas cuantas cosas y de repente con esas cosas traten de tener más gente. Eso no garantiza, ¿no? No garantiza que haya calidad en el contenido de sus programas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Como diría en una de las entrevistas que hicimos a un amigo, hablamos sobre educación y dijeron, pero hay diferentes formas de aprendizaje y hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de inteligencia, sí, pero la base es la lectura, en todo. Así seas músico, así seas escultor, lo que tú quieras, tienes que leer, tienes que desarrollar esa capacidad. Con la lectura tienes pues toda la gran cantidad de músicos de toda la historia a tus manos. No va a llegar a ti y te van a sensibilizar. Esa es una Claro, capacidad pero no es, que hay que buscarla. no, no es que ya no se lea, sino que han cambiado los hábitos lectores, las preferencias lectoras, y creo que tal vez a nosotros de una determinada edad y que hemos tenido otro tipo de educación nos cuesta aceptar, ¿no? Hoy en día ya se habla de Ya. prácticas lectoras, ¿no? Pero yo lo diría, Internacionales, por Liliana, ejemplo, y que se sí, trata sí. de llevar al aula, y justamente es darle, digamos, más seriedad a las redes sociales. Es como que ya no puedes contra esto, entonces nada, hay que verlo ya desde otra perspectiva. ¿Tú qué piensas? Yo creo que todavía tenemos ese optimismo, podemos hacer y despertar Ok. al individuo que está adormecido ahí. No es que en realidad las cosas, los hábitos hayan cambiado, ¿no? Ujú. Lo que sucede es No, que la las nuevas transformación social, generaciones, claro, la tecnología se ha vuelto en un mercado, ¿no? La tecnología se ha vuelto una forma de conseguir, pues, ganancias, de manipular a muchas personas. Hemos visto hace poco con la cuestión de los jóvenes que han salido a las calles. Muchos jóvenes no sabían ni por qué salían a las calles, solamente porque los youtubers o que de la gente hablaban. Tuve muchos amigos y amigas que también eran intelectuales, mira, estudiantes, que salieron y todo, y ahora guardan un silencio total. Se han dado cuenta que hubo una manipulación. Pero ¿por qué te manipulan las redes sociales? Porque no has leído. ¿Y por qué no has leído? Porque no has asumido ese compromiso. Yo sé que en los colegios se lee poco. El hábito de lectura es algo que permanentemente uno puede cultivarlo, ¿no? Desde pequeño, en casa. Si le dices en casa a los chicos, oye, lee, y tú no das ninguna muestra de lectura, ni lees con ellos, entonces no vas a lograr nada. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que, a ver, pongamos un ejemplo. Los grandes autores como Cervantes, ¿para cuándo escribió Cervantes su obra? ¿Solamente para sus coetáneos, para la gente que estaba viviendo en sus tiempos? ¿O por qué se esforzó en crear una gran obra? Para todos los tiempos, para las generaciones futuras o no. Claro, para eso se esforzó. Entonces, los grandes autores han hecho obras magníficas para todos los tiempos y por eso son inmortales y se vuelven clásicos. Hoy por hoy mucha literatura, supuestamente llamada literatura, solamente se escribe para ser consumida en el momento. Una historia así, de repente algo tenebrosa, en fin, o pasional, rapidísimo, para que el chico lo lea como si fuese pues algo, como si fuese un corto o un pequeño programa o una novela, un capítulo de una novela, y se acabó. Esas obras no han buscado más que el aspecto comercial, solamente ser vendidas y tener ese público y agotar, ¿no? Agotar todo el tiraje. Entonces, ¿qué se ha logrado con esto? Que muchos jóvenes se acostumbren a ese tipo de obras. Que así como así una es. canción, muchas canciones, muchas melodías de ahora, de los jóvenes actuales, no van a trascender en la historia. Simplemente, una vez que desaparezcan de la radio, van a desaparecer totalmente. No como los Pero grandes clásicos que van a esa retornar, política, que van a esa política retornar, que se, van a volver, que van a seguir gustando.
y saboreando la sensibilidad de los hombres de todos los tiempos. ¿Me entendiste No, más o sí, menos? te entiendo, sí te entiendo, Ajá. pero esa política viene desde el ministerio, ¿no? Lo que tú Exactamente. señalas, o sea, desde el plan Es que el lector, ministerio, yo te digo, la todos los verdad, libros mira, que se leen son libros ligeros, digamos así, de temáticas claro, muy la ligeras, de literatura un light, lenguaje ¿no? muy Una light. ligero también. Porque, ¿qué pasa con el ministerio? Muchos de los que están en el ministerio, sabemos nosotros que los que están dentro del ministerio, la mayoría de gente a veces ni siquiera es un docente, entonces ni siquiera han leído libros. Vemos inclusive, yo les digo específicamente, no es una crítica destructiva, es una opinión, ciertamente, dentro de algunos libros, por ejemplo, de la antología, se nota que hay pues textos que se han tratado de incorporar sin ningún tipo de criterio, ¿no? Ha habido tantos textos de la literatura peruana muy interesantes, por ejemplo, justo lo que estaba leyendo con unos chicos, hablando de valores, por ejemplo, la familia Pichilín, Carlos Camino Calderón. No veo en ningún libro de antología ni de primaria que hayan colocado eso, pero ponen otros libros de repente, otros cuentos, en algunos casos interesantes, en otros demasiado fuertes, como para que no lo entiendan los estudiantes y el docente patalee un poco. En otros demasiado sutiles. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una falta de criterio. Pero la falta de criterio, ¿a qué se debe? A que yo solamente tomo un poco, ¿no? Un bagaje. Si tengo 20 libros a mi mano, de los 20 voy a sacar uno. Pero si tengo 100, de los 100 voy a sacar uno, pero ya mis posibilidades de buscar un libro acertado que yo recomiende van a ser mayores. ¿Sí o no? Entonces, eso significa que el amplio panorama literario tiene que tomarse en cuenta o tiene que decidirse con alguien que lee, realmente que lee. No que conoce todas las normas exactamente, la norma tal del Ministerio de Educación exacta con todo su punto y raya. Pero si vamos a otro campo de la literatura, lo que queremos para nuestros chicos, para nuestras nuevas generaciones, no sabemos. Entonces buscamos lo más próximo que tengamos a la mano. Ese es un problema también, ¿no? Que se puede verificar en estos tiempos. Claro, ahí va a depender también del docente, que no solo va a ser el mediador para la comprensión del texto, sino también, digamos, su perspectiva crítica, ¿no? De poder Por seleccionar, supuesto, la digamos, perspectiva puedes crítica. agarrar un libro que tal vez es ligero, como estamos señalando, pero vamos a la crítica que puede aportar el docente Claro. y a los Y estudiantes. la comparación, la crítica tiene que ser comparativa, ¿no? Ya. Comparar este con este otro libro, ¿no? De repente, la idea que este libro me está hablando sobre algo de ciencia ficción, ya la leí en otro libro clásico de ciencia ficción. Ahí está el aporte del docente. Ujú. Ahí está. Y eso implica una lectura de siempre. ¿No? Yo, por ejemplo, hace tiempo que leí las tradiciones y estoy volviendo a releerlas, ¿no? Y otra vez me sigo emocionando con las tradiciones de Ricardo Palma. Tengo la fortuna de tener los 12 tomos, ¿no? Que sacaron las tradiciones completas la Universidad de Ricardo Palma, porque esos libros a veces ya no los encuentras. Por eso te decía, algunos tengo que buscarlos y si algunos amigos lo encuentran, me pasan la voz y estamos en esa conversación. Eso es lo malo, ¿no? Ha habido buenas editoriales en los tiempos de los años 70 del gobierno revolucionario, recuerdo. Bueno, yo estaba muy pequeño, pero que han sacado las obras totales de la literatura peruana, que ya no se han vuelto a sacar así nomás en nuevas ediciones y que tendríamos que conocer. Queremos conocer así primero nuestra historia, primero nuestra identidad y después conocer el mundo, como diría Mariátegui, es cierto. Para llegar a una literatura nacional primero tenemos que ver ciertos estadios que se pueden dar en el camino. Uno de ellos es la literatura colonial, estamos influenciados por alguien, ¿no? Por un grupo, de repente, por un país poderoso. Después nos abrimos a todo el mundo, es una literatura cosmopolita, ¿no? Al abrirnos a todo el mundo y conocer de aquí por allá todas las nuevas tradiciones, las nuevas tendencias, recién podemos crear nuestra literatura nacional. Esos No, tres sí, estadios es creo que verdad. todavía son... Ajá, Se puede conocer el mundo, se puede reconocer otros mundos a través de la exactamente. literatura, definitivamente, pero para ello se necesita, como bien dices, acceso, ¿no es cierto?, a una mayor variedad de literatura que Por supuesto. desafortunadamente parece que no existe en los colegios, ¿no? No hay mucho de dónde escoger. Pero hoy en día Exactamente, no hay también mucho. podemos encontrar muchos textos a través del Internet. ¿Tú estás de acuerdo con este tipo de Sí, lectura, sí. con los libros, con los Ah, ya. ebooks? Bueno, he podido encontrar libros en internet de PDF, de obras clásicas, sí, completas. Sí, en algunos casos he podido rescatar algunos que no conseguía, ¿no? Amor de niño, me acuerdo de uno de los autores, ya se me fue un poco el nombre, de la literatura peruana del romanticismo, no lo encontré en ningún lado.
es su mejor obra, su joya, podemos decir. Un Benjamín Cisneros, me parece. ¿Ah? Y sí la encontré ahí en internet completa, porque no era muy extensa. Entonces, sí le podemos sacar provecho. Tuve que imprimirla porque, bueno, todavía nosotros los que somos algo románticos en torno a la lectura, no nos satisface mucho solamente para sentarnos frente a la pantalla y leer horas y horas ahí. Creo que es mejor, todavía tengo esa idea de ir a un sitio cómodo, ¿no? De repente en un sillón, ¿no? Con el libro en la mano, leyendo, ¿no? Y si me quedo dormido, lo cierro y de repente vuelvo a despertar un ratito por tantas cosas que tenemos a veces que hacer, responsabilidad, y vuelvo a leer, sigo leyendo, sigo leyendo. Veo que todavía ese sentimiento no debemos perderlo, ¿no? Porque Sí, leer muchas horas los chicos también van a cansarse. ¿Eh? Yo sí, recomiendo, si justamente es que pueden tener un gran libro ahí, imprímanlo. O sea, es un sacrificio, pero es que tampoco lo encontramos. Otros libros así no se encuentran fácilmente. Y arréglenlo bonito y pónganse a leerlo, ¿no? En otro contexto, porque muchas horas aquí también es muy complicado estar leyendo y aparecen imágenes por ahí que distorsionan ya la concentración, ¿no? Aparece un anuncio por aquí, un anuncio por allá, en fin, ¿no? Tratando de pero sabotear un justo, poco. justo te iba a preguntar eso, que muchas veces quienes no han desarrollado un hábito lector desde niños y se encuentran en la universidad con los cursos generales y tienen que leer, Ajá. muchas veces son tan sinceros que dicen, no, pero yo no puedo leer esto porque no hay ninguna imagen, o yo estoy en una segunda página y me da sueño porque todo es texto y me Sí, 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 es aburro. verdad, es verdad, es verdad. Ya, Pero pero entonces, ¿qué piensas al ¿dónde respecto? debemos exigirles a los jóvenes todo eso? Ujú. Yo creo que la universidad. Allí tenemos que ser exigentes. Ahí tenemos que ser exigentes. Ay, Yo le pero a digo, veces bueno, no son jóvenes, ¿ah? Yo lo he escuchado en profesionales también. tenemos que exigirles. Entonces, ¿cuándo le van a exigir? Yo sé que han tenido una formación endeble, tal vez no tan profunda, A pero veces hay un a momento en veces que hay nosotros tomamos una profesiones, decisión, Liliana. Hay momentos en ujú, que nosotros tomamos una decisión en nuestra vida. sí, ¿Voy a es ser un verdad. profesional real o voy a ser un profesional a medias? ¿Han visto todos los políticos que ahora quieren llegar al poder? Todo el mundo se burla que no son profesionales a medias. Por aquí, a medias. No saben esto, no saben lo otro. Entonces, hay un momento en que si yo quiero llegar a ser profesional real, un universitario, tengo que leer. Y si tengo que No, leer, definitivamente hay que leer, porque mira cuántos fake news existen ahorita en las ajá, redes y la gente simplemente ve un título y lo cree y empieza, ¿no?, a distribuir y compartir sin siquiera leer el sin contenido siquiera o leer no leen, exactamente. no leen los Ajá, artículos científicos indexados y no lees de cualquier página, ¿no es cierto? O sea, esto de la posverdad también es una consecuencia definitivamente de la falta de lectura, pero yo pienso en muchos grupos profesionales cuya, digamos, carrera, ¿no? Cuyo quehacer profesional de verdad que les impide leer o leen lo justo y necesario a para ver, su a ver, a ver, a desarrollo ver, a ver. profesional. Te pongo Eso el caso también de es un los tabú, ¿ah? programadores. Te pongo Eso el es un caso de los prejuicio. programadores. Ujú. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Es un mito. Eso también es un mito, ¿ah? Lo he El, visto, el hecho que yo tengo poco tiempo y por eso no leo. sí. Es No, como pero en las decir, redes sí yo tengo están, poco o sea, tiempo, están por todo eso el no tiempo en converso las con mis redes. hijos. Es como decir, yo tengo poco tiempo y por eso no converso con mis hijos. Entonces, justifico una ineficacia o ineficiencia por otros factores, no por un factor de decisión mía, sino porque de repente el tiempo de aquí, el trabajo de acá, en fin. Creo que Sí, son excusas, pero tú hay crees, un esas momento personas para ya leer en todo, no, en le todo, puedes cambiar el chip ya, le puedes cambiar un hábito a una persona adulta, a un profesional. yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que Ahí sensibilizarlo. te iba esta pregunta sobre la metodología de un profesor, o bueno, no necesariamente de un profesor, o sea, ¿cómo haces para cambiar un hábito, ¿no? O, digamos, que se incluya ese hábito lector en el quehacer, en la cotidianidad, en fin, Ujú. en el día a día de las personas. Mira, como te dije, he tenido experiencia con los estudiantes, he llevado cursos de redacción también, y muchos de ellos Ujú. tenían esos problemas, ¿no? Sí. Yo sé que es complicado, ¿no? Realizar ese tipo de cambios en nuestras vidas, pero yo dentro del curso de redacción me planteé un objetivo de trabajar con los estudiantes para que antes de redactar entiendan bien lo que lean. Les bombardeé cada semana con textos de análisis, le di un tiempo y todo. Al comienzo,
por ahí me dijeron, esto ha sido pues como la sangrienta Waterloo, me dijeron por ahí, creo, alguien que tenía una noción histórica sobre Napoleón. En fin, por ahí me dijeron que esto ha sido algo sangriento, en fin, con las notas que se aparecieron. Pero siguiente semana igual, siguiente semana igual, los otros exámenes subieron notas. No porque les haya dado las alternativas, ni les haya dado, ni les haya puesto respuestas, eran textos seleccionados para ellos, justo los había puesto porque conociendo un poco cómo están, ¿no? Pero no bajándole el nivel real de lo que debe ser. Entonces, como que esto cundió en un grupo, no en todos, en un gran grupo, y cada semana nos habituamos a esto. Inclusive le dejaba más textos. Mándeme más textos, profesor. Más textos. Entonces, eso depende la decisión de uno, pero también hay que motivarlos. Como cuando les hice leer, les hacía leer, por ejemplo, La llamada de lo salvaje, de Jack London, un fragmento para hablar un poco de la naturaleza, y los conmovió. Esto también puedo leerlo con mis hijos, por supuesto. Léanlo en familia. Así les vas a inculcar valores hacia la naturaleza, ¿no? Hacia el respeto hacia los demás desde pequeño, y al mismo tiempo le vas a hacer notar que hay algo exquisito dentro de un gran clásico de la literatura. Entonces, sí se puede. Lógicamente que es un ciclo el que llevaba, ¿no? De repente, si hay algo, una posibilidad, les dije, ¿no? De que ustedes puedan hacerlo parte de su vida, creo que siempre, ¿no? Será positivo. Inclusive hasta hoy ya no los llevo porque ya ellos han subido su ciclo. Me escriben, ¿no? Profesor, me preguntan, ¿no? Y este artículo que leímos también a González Prada en su momento, ¿no? De González Prada, ¿dónde más lo puedo conseguir? Le doy datos, ¿no? Le doy datos sobre eso. Entonces, sí se logra, es decisión. No podemos decir, yo estoy más formado, no podemos condicionarnos a un pasado erróneo, ¿no? El hecho de hoy, ¿no? El hombre es la suma de su pasado, pero la decisión de su futuro, ¿no? Él decide en su futuro realmente, es verdad. Bueno, eso ha sido todo, Carlos. Muchas gracias, Muchas Eliana. gracias por acompañarnos. Definitivamente ha sido muy interesante escucharte, ¿no? Y conocer un poco cuál es tu posición respecto a la literatura, su importancia para nuestra sociedad y también cómo dar algunas, digamos, algunos puntos importantes de cómo puede hacer el docente en clase, ¿no? Para vincular el gusto, el placer por la lectura con los intereses de los estudiantes. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas Y a gracias, más nuestros bien, Liliana, por la amigos, sí, oportunidad, y encantado, ¿no? Encantado siempre yo de participar. Creo que en las redes nosotros con nuestros amigos nos hemos propuesto esto. No vamos a ganar absolutamente nada, de repente con la justa vamos a tener unas cuantas vistas, pero estamos haciendo lo que nos gusta y estamos sí, generando que ese pequeño grupo despierte con esa sensibilidad, y así vamos a lograr con la educación la transformación social que todos queremos, con la educación, sí es. realmente. Ajá. Bueno, nos vemos en otro episodio de Conversa con Calo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, nos vemos, cuídate, gracias, y nos vemos a todos los que nos han estado observando hoy. Muchas gracias. Realmente. Te paso la grabación igual luego, o sea, la que estoy grabando. Ok, listo, Ya, listo. listo, chao. Chao. Genial.